Hacé como Petro y Cairo. Si de cortinas se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Supermercado Malva Tajam, Carlos de la Vega y Turubí. Venís por precio y volvés por calidad. La familia Sapolio se está agrandando, ya que a lo que ya conocemos se suma Lavandina Sapolio. Sapolio ahora, además de cuidar tu hogar y tu economía, también cuida el medio ambiente. La nueva lavandina Sapolio es fabricada con proceso libre de mercurio, que reduce la contaminación del planeta. Además, tiene una innovadora tapa la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Sapolio, máxima desinfección, el precio adecuado y no contaminamos. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Pablo Chargoña. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Obviamente la convocatoria es el incidente público a partir de lo que se sabe públicamente de un manejo de un CD de un periodista, el licenciado Orlando Pettinati, con Javier Miranda, quien era en aquel momento Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. Y las idas y venidas. Recién comentábamos antes de arrancar, capaz que es un incidente que, bueno, sería mejor que no hubiera existido. Pero quizás lo que sucede conviene. ¿Usted cómo lo vive? El incidente en sí y lo que ha dejado esto de tener que hablar de estas cosas. Yo manifiesto dos preocupaciones respecto del incidente en sí. Uno es el riesgo de la trivialización de un asunto que es demasiado delicado como para que se exponga en el debate público con una intención, no claramente, sí, o con una intención que tal vez no es exactamente la de la búsqueda de los desaparecidos, la defensa del derecho humano a saber dónde están los desaparecidos. No digo que haya una intención de trivializarlo, pero es un riesgo. Entonces me preocupa que no incurrir por ese territorio. Bien. De cierta trivialización del asunto y tampoco caer en rencillas personales o sectoriales que podrán tener su explicación en las personas que intervienen, en los sectores que intervienen, pero del punto de vista de la búsqueda de los desaparecidos, me parece que no es el tema que tendríamos que manejar. Y por otro lado, la otra preocupación es respecto a cómo reacciona Presidencia de la República o funcionarios o exfuncionarios de Presidencia de la República frente a la noticia, frente al incidente. A mí me parece que no es una reacción suficientemente clara, certera, y eso genera dudas. La desaparición de Elena Quintero supuso que funcionarios del Estado, policías, militares, con intervención de civiles, eso fue la dictadura, la secuestraran y mantuvieran, y mantienen hasta el día de hoy, un silencio criminal, la negación de la verdad. Por lo tanto, el tema de la verdad es parte de la investigación, es parte esencial de la investigación. El caso de Elena Quintero particularmente estuvo siempre rodeado de información sí, verdadera, información falsa, información intencionalmente falsa. Estaba recordando... Y todo un poco mezclado, además. Sí. Estaba recordando la película uruguaya Zanahorias, creo que es el nombre exacto, que cuenta el caso de un estafador que vendía información falsa a los familiares de detenidos desaparecidos. Estafadores, servicios de inteligencia, sabemos que existe una inteligencia militar ilícita, acaba de ser probado por una comisión parlamentaria, no tengo que demostrarlo más. Efectivamente eso ocurre con intención de encubrir, de intoxicar, sí, la investigación, pero también información no intencionalmente falsa, porque precisamente la situación de la desaparición está rodeada de esa neblina fantasmal que hace que muchos rumores aparezcan en la conciencia de quien quiere colaborar como verdades absolutas cuando finalmente no se confirman. También hay muchos ejemplos de eso. Gente que honestamente cree tener una información, pero que en realidad lo que tiene es un rumor repetido, un acercamiento, etcétera, etcétera. O sea, usted pide una respuesta un poco más concreta o más clara de parte de Presidencia
en el entendido de que sería bueno saber si esa información es fidedigna o no. Me parece lo más elemental, lo que me preocupa, que a tantos días de que se hizo público por parte del comunicador esa información de la que yo tengo, por algunos indicadores, simplemente por verlo en la prensa, escasa expectativa, podría decir por el contexto, pero eso es Todos han dicho eso. Es una especulación nada más. Pero el asunto es cuál es el trámite que se le da y la respuesta de funcionarios de presidencia o de ex funcionarios de presidencia. Miranda, concretamente. Del señor Piroto, por ejemplo, Piroto, que escuché la otra vez decir que había tomado contacto con la fuente de información, que ésta se había retirado o había sido renuente a confirmarla y que se había puesto a las órdenes. El Estado no se pone a las órdenes frente a esas situaciones. Frente a esas situaciones lo que hace es o desarrollar una investigación, actúa claro, y judicializarla en todo caso. Y esto no ha ocurrido. En el caso de que la fuente de información finalmente fuese renuente, porque yo, ¿qué hago con esa situación? Imaginemos por hipótesis que esta persona sí tiene el lugar exacto de enterramiento de Elena Quinteros. Su sola voluntad hace que yo me quede de brazos cruzados cuando soy el Estado, no una organización no gubernamental, ni un comunicador con un programa de radio, sino el Estado. Entonces, eso sí es preocupante. Han pasado... El Estado en situación de búsqueda, además. Y es que no aparece Elena Quinteros. Sabemos que estuvo en el 13 de Infantería. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay prueba. ¿Prueba dónde? Prueba en el expediente, en este expediente que lentamente intenta avanzar a empuje de las organizaciones. Quiero hacer un homenaje acá a la Tota Quinteros, que fue quien impulsó poco antes de morir esta causa, que dio lugar al primer procesamiento por un crimen de lesa humanidad en el año 2002. Gobernaba Jorge Valle, el juez era Eduardo Cavalli, y se produce el procesamiento por la desaparición de Elena Quinteros. Hay en ese expediente, que ya son varios kilos de hojas, información que dan cuenta de la presencia de Elena después de su secuestro en la embajada, ahí, en el 300 Carlos. Se la ubica ahí. Se la ubica ahí. ¿Quién lo señala? Los sobrevivientes de la tortura. El 300 Carlos es un galpón que está en los fondos del Servicio de Material y Armamento. A propósito, el Museo de la Memoria hace visitas guiadas a ese lugar. Sería bueno que los ciudadanos uruguayos que quieran conocer la historia reciente vieran ese lugar. Ahí operaba la Gestapo de la dictadura uruguaya, por decirlo gráficamente, el OCOA, durante cierto tiempo, en esos galpones. Hay prueba de que estuvo allí y hay muchos indicios de que fue ejecutada en ese lugar. A eso yo le llamo prueba, es decir, el testimonio de alguien que frente a un juez dice, porque alguien lo presentó, afirma, y generalmente quienes lo presentamos somos nosotros los que impulsamos la causa, afirma frente a un juez y con todos los controles de las partes en el proceso, que vio lo que vio. Recuerdo que una de las víctimas, no voy a nombrarla, una mujer torturada, abusada sexualmente en ese lugar, declara haber visto a Elena Quinteros y que la abogada de los militares le pregunta cómo la vio si usted estaba encapuchada. Tiene que decir esta compañera, la vi por debajo de la venda, porque efectivamente a veces esas cosas ocurrían. Lo planteo así porque este es el valor de los testimonios que dan cuenta de Elena en el 300 Carlos. Y en ese expediente, con este transcurso de lentitud exasperante que hace que la justicia se transforme a veces en una quimera, hay una declaración que yo la valoro como muy importante de un oficial de la Fuerza Aérea que formaba parte del OCOA. Este es un testimonio no de las víctimas, sino de alguien que formaba parte del aparato y con función relevante dentro del OCOA, no del Ejército, sino de la Fuerza Aérea, y que describe el 300 Carlos, el galpón del fondo, el lugar donde se subían unas escaleras y ahí arriba se aplicaba picana eléctrica, se colgaban los compañeros, se abusaba de ellos. Describe la presencia ahí de Gabazo, de Silveira, de una persona llamada Victorino Velázquez, que está fallecido, pero que es una de las personas que se menciona vinculada al caso de Elena Quinteros, y da cuenta, repito, frente a un juez, da cuenta de la presencia de Elena Quinteros en ese lugar. Entonces, es una hipótesis muy plausible que el enterramiento pudiera haber ocurrido en ese lugar donde se encontró, recordemos, el cuerpo
del escribano Fernando Miranda, y donde se encontró un fragmento óseo, Sí. un radio, que aparentemente podría ser de una persona de sexo femenino, pero los análisis de ADN no arrojaron resultados positivos. Digo todo esto para señalar que cómo se debe tratar una prueba. Si alguien llama a un programa de radio, podrá ser raro que es el mecanismo para acercar una información, pero bueno, la gente encuentra los mecanismos que sean, pero una vez que llega, por la razón que fuere, al Estado uruguayo que está en la obligación de localizar a los detenidos desaparecidos, hay procedimientos que se deben desarrollar. Y a mí me llama la atención que si eso ocurrió, en los términos que ocurrió, no sea claro el mensaje de Presidencia de la República acerca de por qué no lo judicializó, por qué razón eventualmente lo desechó. Continúa hoy no siendo claro, además. Hoy no es claro y entonces, bueno, hoy ya es público, es notorio que eso ocurrió. Insisto, con independencia de la idea que tengamos acerca del valor que le podamos dar conjeturalmente a ese testimonio, que puede ser muy escaso, pero de todas maneras, siendo ya público, notorio, lo sabe un juez, lo saben todos los jueces, porque es público, porque es notorio, lo sabe el fiscal especializado, y nosotros, si no se activan mecanismos de citaciones de estos testigos, tanto de esta persona como del comunicador, como de los funcionarios o exfuncionarios de Presidencia, haremos lo que hacemos siempre, estimular a que la justicia actúe y resuelva el punto y se saque la duda. ¿Estamos más cerca o no de encontrar a Elena? Bien, vamos a una tanda y seguimos con el doctor Pablo Chargoña.